Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 8 de la tarde vamos a dar comienzo al directo de hoy. Voy a conectar con la persona que nos va a acompañar en este directo. David Aguado es nuestro proveedor y nos va a informar sobre el agua de mar que tenemos en Biotremol, Ibiza y Formentera. A ver cómo contactamos, David. Bueno, voy a ver. Aquí está David. Añadimos a David al grupo. Bueno, David, no sé qué ha pasado, que no hemos conseguido contactar. Vale. ¿Me puedes volver a mandar una invitación, ¿vale? Para poder acceder, a ver si a la segunda conseguimos. No sé por qué no me sales ahora. Vamos a ver. Aquí. Hola. A ver, David, si te puedo añadir, añadir y añadir al directo. Añadiendo, conectando y dentro. ¿Sí? No sé qué pasa. Acabamos de hacer la prueba y hemos conectado a la primera. Ahora no sé por qué añadiendo no sale. ¿Te llega la invitación a ti, David? Vale, no sé. Volvemos a añadirte. Añadir. Añadiendo. Acabamos de hacer la prueba, ¿eh? Hace tan solo 5 minutos. Y vamos, y la hemos conseguido la primera. No me deja entrar. Vaya. Pues hace añadir. ¿Te llega la invitación? Vale. Qué cosa más rara. Si vemos que no, pauso el vídeo y lo volvemos a comenzar. ¿Vale? Añadiendo. Nada. Hace tan solo, ya os digo, hace 10 minutos hemos hecho la prueba y funcionaba perfectamente. No entiendo por qué ahora no funciona. Vale. Trata de mandarme la solicitud, David, a ver si conseguimos contactar así. Venga. ¿Qué cosas pasan? Añadiendo, conectando. Ahora, vamos a ver. Añadir. Conectado Hombre, ahora. Sí. hombre, Digo, no nos va a dejar si acabamos de hacer la prueba. ¿Cómo es posible que no nos deje conectar? Bueno, me estos son los rechazaba gajes. todo el rato, me rechazaba Qué todo el fuerte, rato. Era una cosa rarísima, pero qué bueno, fuerte. Acabando de hacer la prueba y habiendo hecho los mismos pasos que sí, sí, acabamos de hacer. pero bueno, Genial. así es la vida. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, estás, Natalia? pues muy bien. Lo primero, darte las gracias por acceder a este directo. Con otros proveedores sí que he grabado vídeos que los estoy editando y los subiré. Y para mí es un placer tenerte aquí, aunque sea al otro lado de la pantalla, porque me encanta escucharos. Ya hace mucho que no voy a ninguna charla presencial y la verdad es que es una maravilla. Organizamos una en San Vicente con vosotros y la gente de Yecla se quedó con muchas ganas
Y bueno, lo claro, hemos intentado, pero con todo lo que ha venido, pues la mejor opción que he visto es presentaros de esta manera, ¿vale? Os perfecto. presento, para quien no os conozca, la empresa que vosotros representáis se llama Ibiza y Formentera. ¿Y Agua de por mar. qué quería presentar, agua de mar? ¿Por qué quería presentar vuestro proyecto? Porque para mí soy una empresa como las que tenemos en Biotremol, acorde a nuestra filosofía, porque estáis muy implicados con el tema del medio ambiente, del cuidado, del respeto hacia los animales, de la sostenibilidad del planeta, o sea, que la filosofía que lleváis de vida es muy acorde a la que nosotros llevamos. Por eso, cuando a mí me preguntaron en Biotremol qué agua además metemos, dije, claro, no, clarito, si buscamos proveedores que vayamos en el mismo sentido, Ibiza y Formentera, ¿vale? Yo os conocí ya hace tiempo y la verdad, como siempre digo, me encanta escucharos y ahora voy a dejar que nos cuentes cómo nació la idea de crear Ibiza y Formentera y que Ujú. nos expliques un poquito. Yo luego tengo dos preguntas para hacerte y bueno, vamos a ir cómo va surgiendo, ¿vale? Muchas gracias, A David. ti. Pues nada, lo primero, darte las gracias a ti, Natalia, personalmente, y a Biotremol, está claro, por todo el trabajo que hacéis. Estamos totalmente de acuerdo en el que realmente hay que ser honestos y frontales y hay que defender estos valores desde el practicismo, es decir, que los tienes que llevar a hacerlos durante el día a día, ¿no? Con eso quiero decir, pues, que tiene mucha importancia el tema de los productos ecológicos, tiene mucha importancia el tema de los residuos, tiene mucha importancia todo este tipo de conceptos a la hora de vivir una vida y en este caso de crear una empresa, en este caso pues de agua de mar. Bueno, pues no me voy a enrollar mucho más, pero bueno, cómo empezó Ibiza y Formentera Agua de Mar es algo curioso. Nació básicamente de una experiencia personal. Yo tenía otro tipo de trabajo, aunque siempre he estado muy ligado al mar, por muchas prácticas, buceo, apnea, fotografía, marinería, oceanografía, etcétera, etcétera. Bueno, por motivos de trabajo, pues estaba de alguna manera aislado de mis islas, de Ibiza y de Formentera, y entonces empecé a desarrollar pues, alergias, problemas de salud, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que realmente lo que había pasado a mi organismo es que realmente había dejado de estar en el mar, tal cual te lo cuento. Entonces realmente empecé a estudiar el tema, empecé a estudiar pues, todos los preceptos de René Quintón, toda la gente que había ahí alrededor, Jean Jarricot, doctor Robert Simon, Philippe Coeb, un montón de gente, que la mayoría de ellos científicos y o médicos, que realmente habían trabajado con lo que ellos llamaban el plasma Quintón o el plasma marino isotónico, ¿vale? Entonces empecé a tratarme, porque además daba casualidad que la persona, mi pareja, era terapeuta, especialista en medicina china, integrativa, etcétera, etcétera, y empezamos a tratarme todo el tema de las alergias con el plasma marino. Después de un año de tratamiento me di cuenta realmente lo que había hecho en mi organismo y es cuando decidimos realmente traspolarlo a que otra gente lo pudiera tener a su alcance, porque en la zona en la que estamos nosotros hay muy buena calidad siempre y cuando respetes el protocolo de captación, es decir, se coge un barco a cierta profundidad, en ciertos momentos del año, etcétera, etcétera, y sobre todo donde hay una abundancia de plancton, porque el plancton va a ser un factor determinante para tener buena calidad de agua de mar, que en este caso ya lo llamaríamos plasma marino o deep sea water. O sea, empezó así un poco todo el proyecto de Ibiza y Formentera, a partir de ver realmente lo que provocó en mi salud. A partir de ahí, pues somos una empresa bastante sostenible, en el sentido de, por ejemplo, en ninguna de nuestras etapas utilizamos agua dulce, siempre utilizamos materiales que se pueden reciclar de verdad, es decir, el vidrio se puede reciclar de verdad, ¿vale? Y en el caso del uso culinario, que es el backing box, que es esto que tenemos aquí, pues utilizamos el mejor envase que hay ahora mismo en el mercado y que se puede reciclar, que es un backing box, significa que es una bolsa dentro de una caja, y entonces esa caja de cartón, que evidentemente se hace además con barnices al agua, con lo cual
es muchísimo menos contaminante que las lacas al disolvente, y aparte la bolsa que lleva dentro es una bolsa que realmente es de alta densidad. Con eso conseguimos dos cosas: una, que no haya migración del contenedor, en este caso la bolsa, hacia el líquido. Eso es muy importante. En este caso nunca recomendamos jamás poner el agua de mar en plásticos de este tipo PET, ¿vale? Por varios motivos. Primero, por un motivo de salud, ya que el agua de mar es un gran disolvente universal en todos los aspectos, no solamente en el aspecto biológico, sino también físico. Por tanto, va a deshacer este tipo de plásticos, que es de muy mala calidad, de muy poca densidad, y va a contaminar. Al final el producto se va a contaminar por la acción depurativa que tiene el agua de mar. Por tanto, siempre hay que utilizar materiales de alta densidad y o vidrio, que siempre es lo mejor, evidentemente, y además es reciclable al 100%, etcétera, etcétera. Luego, no utilizamos tampoco en ninguna de nuestras etapas ninguna filtración química. O sea, todos los minerales que hay en el agua de mar en los que están, no le quitamos ni el boro ni nada por el estilo. Captamos el agua con placas solares. Ahora estamos instalando placas solares también en nuestra mini factoría. Estamos rodeados de campo. No hay ni antenas, ni campos electromagnéticos fuertes, ni nada. Todo esto para nosotros es muy importante, porque realmente el donde tú trabajas va también a influir mucho en la calidad del producto. Y bueno, utilizamos los motores que utilizamos en el barco, pues son motores de última generación, etcétera, etcétera. Intentamos que realmente sea todo sostenible, que realmente tenga un fundamento, que no sea solamente palabrería, sino que haya realmente detrás unas acciones. Controlamos nosotros la captación, nosotros la recogemos nosotros mismos, y por tanto tenemos control de realmente de poder hacer. Somos los únicos que en España pueden hacer eso, porque somos los únicos que tenemos nuestro propio barco y lo hacemos. Y bueno, no sé más que contarte. Me parece muy interesante que hables por el tema de dónde se envasa el agua, porque vosotros trabajáis no solo con el tema del agua de mar, trabajáis el agua de mar y encima a otros niveles, porque podríamos también luego, si quieres, dar unas pequeñas pinceladas a lo del tema de la revitalización, el tema del Bueno, agua estructurada, porque me parece muy interesante, que hay que decirlo, habéis estado con uno de los equipos de Masauro Emoto y para mí eso es una pasada, y habéis llegado a medir en cámaras Kilian y habéis visto a otros niveles vuestra agua. Entonces eso para mí es también un aporte muy interesante, porque no todo el mundo conoce eso. claro. Claro, de hecho, no tengo aquí el reportaje, pero tenemos las fotos y bueno, nosotros creemos, a ver, todo lo que es el agua estructurada, agua vitalizada, es toda aquella agua que tiene su máximo potencial de una manera natural. Entonces, en la naturaleza, cuando el ser humano le deja y le permite, pues te puedes encontrar aguas de manantial que brotan en medio de la montaña, que lo que tienen es una estructura molecular muy compacta, tienen lo que se llama un dominio muy coherente. Esto le encanta a nuestro organismo. Nosotros somos seres a nivel líquido, a nivel de volumen, tenemos un 70%, pero a nivel molecular estamos hablando de un 99% de moléculas de agua. Por tanto, realmente el agua es vital, ¿vale? Y en este caso ya no es H2O, sino es H3O2. Como no tenemos aquí horas para hacer, si a alguien le interesa el tema, hay un libro de un señor que se llama Gerald Pollack, La cuarta fase del agua, que lo explica muy bien. ¿De acuerdo? Nosotros somos de alguna manera agua líquida cristalina. Y esto es lo que es el plasma marino hipertónico, es decir, puro, cuando se recogen estas zonas. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié de que recoger el agua de mar en la costa o recogerla en un sitio de alta mar donde hay una confluencia de corrientes y ya hay una capa importante de plancton, tiene una alta calidad a nivel bioquímico, pero también a nivel físico. Es decir, la estructura molecular es mucho más coherente y por tanto nuestro organismo reconoce eso como algo propio y le es mucho más fácil la absorción y por tanto que participe en todo su proceso metabólico. Entonces, por eso es tan importante la calidad del agua y de las sales minerales. Por eso también hacemos mucho hincapié de que si te quieres, cuando el nutriente sea más natural, más potente va a ser para tu organismo. Eso está clarísimo.
Entonces, por eso no hacemos, no me gusta hacer propaganda de vitaminas o aminoácidos o tal, que sean a nivel sintético. Creo que hay muchas plantas, bacterias u hongos que te pueden realmente dar todo este tipo de nutrientes de una manera natural. Entonces, en el agua de mar, quien va a hacer eso es, como he dicho antes, el plancton. Entonces, para explicar de una manera muy simple, tú piensas que los minerales que hay en la tierra, tanto como en el mar, como en el agua, son minerales que están de una manera inorgánica. ¿De acuerdo? Nosotros somos mamíferos que no pertenecemos a la cadena trófica productora del planeta, ¿vale? Sino que estamos más altos y por tanto nos vamos a alimentar de nutrientes que nos van a predigerir otros seres vivos, que normalmente van a ser las plantas, las bacterias o los hongos, ¿vale? Y si comes animales, pues ha comido todo esto. Siempre tiene que estar procesado. Entonces, en la tierra es muy fácil entenderlo. A nivel si, por ejemplo, como un tomate, cómo llega un mineral a un tomate, pues bueno, la planta tiene la capacidad a través de las raíces de absorber los nutrientes, agua y luz y te da un tomate. Y lo que pasa a nivel bioquímico es que la molécula inorgánica de un mineral específico, calcio, se va a enlazar con la molécula orgánica de esa planta, el tomate. Y esa unión se llama una unión biodisponible. Y eso es lo que tú tienes que buscar, la biodisponibilidad. Entonces, en el mar es algo más complicado, porque la masa de agua es tan enorme que el plancton, aunque sea la primera cadena trófica del planeta, productora de oxígeno, de nutrientes, etcétera, etcétera, no tiene la capacidad a nivel de volumen de hacerlo. Por eso, lo que buscamos es una confluencia de corrientes, es decir, que dos corrientes se unen y entonces se va a formar un vórtice. Ese vórtice va a mantener el plancton más o menos a una cierta profundidad y una cierta compactación. El agua va a atravesar, el agua de mar, el plancton, y dentro del plancton y fitoplancton que se va a alimentar. ¿Y qué va a necesitar? Pues va a necesitar agua, sales minerales y luz. Y va a excretar un líquido que es lo que se va a denominar el plasma marino, en este caso hipertónico, que es agua de mar que ha sido procesada por el plancton. Esto es digamos, la agua de mar más refinada, la agua de mar que se asemeja más a nosotros y por tanto que tiene un uso mucho más terapéutico, por decirlo de alguna manera. Muy interesante. Lo que estás comentando va muy acorde, aparte yo llevo muchos años también trabajando con el agua de mar, va muy acorde al tema de que hablamos otras veces, los fermentos. Lo que vienen a hacer las bacterias para nuestro organismo es predigerir ese alimento que tú estás haciendo y te lo hace todos los nutrientes más biodisponibles, y es que eso se nota en el organismo. Es brutal cómo lo absorbe el organismo y cómo te equilibra. Para mí es muy interesante el aporte que acabas de hacer. Bastante, bastante interesante. Los fermentos son una auténtica maravilla y fermentar con agua de mar, en este caso no utilizaríamos la de vidrio, sino para fermentar utilizaríamos la otra, la del backing box. El box. El box, que es muchísimo más fácil, es una maravilla. Tú piensas que el agua de mar es un prebiótico con más de 300 miligramos de carbono, por tanto va a ayudar a la fermentación impresionante. Va a ayudar en tus intestinos que los probióticos realmente agarren mucho mejor, y a la hora de hacer un fermento es una auténtica maravilla, porque es algo que es natural, es algo que ya te lo está proveyendo la naturaleza, y tú simplemente de alguna manera lo que haces es unir dos productos y siguen su curso de una manera natural, y esa es la clave. Y puedes fermentar de todo, puedes fermentar ajo, cebollas, col, pepino, rábano, cualquier kombuchas, puedes hacer conservas de tomate, de alcachofas, aceitunas, etcétera, etcétera. No hay límite realmente. Y es tan fácil como coger ese producto, cortarlo en pequeños trozos, llenarlo de agua, cerrarlo, y si tienes un bote de esos que tienen para fermentar, bien. Si no, pues cada 24 horas lo abres, y hay muchos productos que en 24 horas y que en menos realmente ya tienen una actividad, es una pequeña fermentación, como en el caso del rábano. O sea, los fermentos son increíbles, pero puedes fermentar queso, puedes fermentar yogur, se pueden hacer locuras con el agua de mar a nivel de fermentación. No tiene límite. Y luego hacer maceraciones con plantas tampoco tiene límite. Va a extraer los principios activos de las plantas y van a compartir todo ese tipo de cosas gracias a las bacterias. ¿De acuerdo? Si quieres hacer algo muy pro, muy pro, muy pro,
y que sea una madre, algo así, entonces sí que te recomiendo la botella, el plasma marino, porque va a ser más potente. Pero si no, para uso cotidiano es perfecto el backing box. Yo soy mucho de fermentar. Pienso que el fermento, el prebiótico y el probiótico es algo indispensable para nuestro organismo. Además, por ejemplo, mi padre hace pan y desde que conocemos en 2009 el tema del agua de mar, hace el pan con agua de mar. También voy a decir que no todo el agua que le echa es agua de mar, porque luego hay gente que ha hecho una No, paella porque ha oído que es agua de mar, hay que diluirla, ¿vale? no, no. Eso también hay que aclararlo. Eso es un apunte muy, muy importante. Sí, siempre que vayamos, si vas a hacer un fermento, sí que la puedes poner pura, ¿vale? Porque vas a hacer un fermento. Pero en el caso de que vayas a utilizarlo en la cocina, aunque la masa va a fermentar, ¿vale? Es un proceso un poquito diferente que hacer un fermento líquido. Entonces, en este caso, como tú bien has apuntado, Natalia, lo que hay que hacer realmente es diluirlo, ¿vale? ¿Qué cantidad hay que utilizar? Bueno, pues aquí está donde está el truquito. Aproximadamente un 15, un 20% de agua de mar y el resto de agua dulce te va a funcionar, pero hay excepciones. Lo que tiene mucho almidón, como la patata, el boniato, etcétera, etcétera, te va a aceptar más cantidad. Por lo tanto, le puedes añadir un 40 o un 50%. Si quieres, por ejemplo, hidratar algas, yo te recomiendo también que hagas un 50 o un 60%. Si lo que quieres es, por ejemplo, una limpieza o quieres desintoxicar algún tipo de producto, entonces te recomiendo un 100%. Pero si quieres hacer una pasta, unas lentejas, un arroz, te voy a recomendar entre un 15 y un 20%. Pero hay una cosa que no falla, es el agua de mar sala mucho menos. Entonces, si tú la diluyes y vas probando, simplemente con tu sabor, enseguida verás si el gusto el gusto que tú creas que tenga, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy, 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 muy fácil, porque por mucho que yo te diga, echa 10 mililitros, 20 mililitros, echa medio litro o tal, al final es el paladar quien manda. Entonces, simplemente se prueba y ya está. Y hay un par de truquitos muy interesantes que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, siempre que puedas añadirlo al final, siempre va a ser mejor, ¿vale? En la final de las cocciones. Y también es muy interesante para el tema de descongelar, para descongelar verduras, etcétera, etcétera. Va increíble. Esto sería siempre hablando del backing box, pero si por ejemplo vais a hacer un batido de clorofila o vais a hacer una cosa ya muy específica, un smoothie o algo que es muy rico en aminoácidos, en vitaminas, yo os recomiendo entonces la botella, porque allí realmente os va a aportar los minerales de una manera biodisponible. ¿De acuerdo? Y como en un zumo no hay una fermentación así a priori, vas a tener mucho más aporte nutritivo. Pero siempre que haya una fermentación o una cocción, siempre vamos a intentar utilizar el backing box, porque no es necesario utilizar el, la botella de cristal. En cuanto a lo que comentas, por ejemplo, yo a la hora de cocinar solo utilizo, o sea, echo el agua de mar junta cuando se hace una paella, obviamente, porque el arroz le tienes que mezclar el agua, o cuando hacemos una comida típica de Yecla, que son las gachas-migas. Siempre en el resto de comidas suelo echarlo cuando ya lo he apagado el fuego y lo he apartado. Le echo un poco y lo remuevo y lo dejo que repose. Además que potencia los sabores de una manera Impresionante. alucinante. Y luego quien quiere más, pues le puede siempre echar, Ahí, igual que se echan sal, echarle un chorrico más ahí a está. su plato. Ahí está. Y un plato que es maravilloso para hora de verano es el gazpacho. Hacer un gazpacho con agua de mar es un lujazo impresionante. Tiene un gusto, porque una de las cosas que tiene a diferencia de la sal, a mí me encanta la sal, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de la sal, pero bueno, es algo que es diferente, ¿no? A la hora de cocinar, es que organolépticamente hablando, a niveles de sabores, el agua de mar se pelea menos, es decir, se impone menos. Por tanto, a la hora de jugar con especias, con otros tipos de ingredientes, te permite tener mucho más juego en el paladar, ¿no? En el sabor. Entonces es algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque me gustan las cosas que tengan un gusto salada, pero que puedas notar que hay otras cosas también ahí, ¿no? Entonces en ese aspecto es como muy noble el tema del agua de mar, cocinar con agua de mar. Siempre, como dices tú, teniendo en cuenta de que hay que diluirla.
Sí, porque yo recuerdo una vez cuando empezamos a hablar aquí en Yecla en 2009 del agua de mar, que alguien me dijo, pues yo he hecho una paella y la he tenido que tirar, pero es que le he hecho solo agua de mar. Claro, Entonces yo le dije, pero vamos, sí, hay que diluirla. Es que oímos campana a veces y no sabemos, entonces hay que saber cómo utilizar las cosas para no tener problemas. ¿Vale? claro, Hablando de lo que estamos hablando al hilo del tema que has dicho que la sal, que a mí también me gusta la sal, los diferentes tipos de sal que hay. Una pregunta que me suelen hacer sí, muchas veces cuando estoy en Biotremol o cuando alguien me pregunta por el tema del agua de mar es que si el agua de mar sube la tensión porque es agua con sal. Eso es lo que me dicen muchas veces. Entonces, aquí venimos a explicar lo que tú has introducido antes del tema de que no quitáis ningún mineral. Entonces, si nos quieres aclarar tú este claro. concepto. Claro, mira, claro, una vez más, si entendemos de alguna manera de que en el agua de mar y específicamente en el plasma marino está prácticamente toda la tabla periódica, es decir, que hay más de 90 minerales y oligoelementos, y que ellos también están dentro de nuestra sangre, de nuestra saliva, sobre todo en nuestro medio interno, ¿vale? El medio interno es para aquel que no se acuerda, ese líquido donde flotan nuestras células. Realmente los minerales trabajan en sinergia. ¿De acuerdo? Es decir, cuando tú tomas la monofórmula a nivel mineral, funciona de una manera muy regular. Y voy a poner un ejemplo. ¿Vale? El ejemplo típico del magnesio. A la hora de absorber el magnesio, para que tú lo absorbes, deberías añadir a la fórmula pues manganeso, calcio, hierro, fósforo, potasio, etcétera, etcétera, para que de alguna manera tu cuerpo lo pueda utilizar, pueda hacer su función y luego pueda eliminar lo que tenga que eliminar. Pues con la sal pasa lo mismo. Si tú analizas lo que es la sal es cloruro sódico prácticamente al 99%. ¿De acuerdo? Se ha hecho así o se hizo así antaño porque la sal está hecha para conservar. Está hecha para que los alimentos duren, ¿vale? Pero no se considera un nutriente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la sal está de alguna manera a ese tanto por ciento de cloruro sódico, el sodio es un mineral que necesita de otros minerales para realmente funcionar de una manera adecuada, porque el sodio es muy importante para nuestros riñones. Entonces, es aquí la diferencia que hay entre el agua de mar y la sal. Primero, el agua de mar vas a encontrar un montón de minerales en sinergia si es plasma marino. Además, lo vas a encontrar de una manera biodisponible, con lo cual tu organismo lo va a poder utilizar como si fuera un nutriente, porque a nivel terapéutico es lo que es como si fuera una suplementación, ¿de acuerdo? Y si estás en el agua de mar, en el caso del backing box, ¿vale? Lo que obtienes es que primero tienes mucho menos sodio, tienes otros minerales que lo van a equilibrar y va a ser mucho más fácil eliminarlo. El agua de mar y agua con sal no tienen prácticamente nada que ver. De hecho, y aquí al hilo podemos hablar del experimento que hizo tanto René Quintón como el biólogo colombiano Wilmer Soler, que básicamente viene a diferenciar estas dos cosas, ¿no? Básicamente, aunque sea un poquito científico, el experimento viene a cuento para demostrar de que no son la misma sustancia, aunque lo pueda parecer a primera vista. Entonces, el experimento en ambos casos consistió en lo mismo. Cogieron en una placa de Petri, pusieron una disolución de plasma marino isotónico, es decir, agua de mar diluida hasta 9 gramos, porque recuerdo que el plasma marino puro tiene 36 gramos por litro aproximadamente, y nosotros tenemos 9, por tanto nosotros somos isotónicos y el agua de mar o el plasma marino va a ser hipertónico. Entonces, para que nuestras células puedan vivir directamente, hay que diluirlo. Entonces se hizo lo propio también con suero fisiológico, que es cloruro sódico también a 9 gramos por litro. Se hicieron dos disoluciones. Una que era plasma marino más agua destilada o agua de manantial, una solución total de 9 gramos, y una solución también de 9 gramos que se hizo con suero fisiológico. Y se pusieron allí a glóbulos blancos. Entonces, en ambos casos, con una diferencia de 80, 90 años, de casi 90 más bien, de diferencia, el resultado fue exactamente el mismo. Es decir, los glóbulos blancos en el suelo fisiológico murieron al cabo de horas, y en cambio en el plasma marino isotónico vivieron durante incluso meses. Con lo cual, allí ya se ve la diferencia de la biocompatibilidad. ¿De acuerdo? O sea, realmente nuestro organismo necesita de ese abanico
mineral para poder hacer sus funciones de una manera adecuada. Tenemos que quitarnos de la cabeza esa historia de que un tornillo va a hacer que la máquina funcione. Son muchas cosas que van a hacer que nuestra máquina funcione. Y a nivel mineral, que es un cimiento en nuestro organismo, al igual que el agua, para que todo nuestro organismo pueda realmente funcionar de una manera adecuada. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, los aminoácidos, que son unas proteínas, pues bueno, sobre todo tienen una base a base de magnesio y de calcio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo el organismo está montado un poco a través de esa sinergia que hay entre el agua y los minerales, que además las sales minerales, aparte de tener unas funciones específicas, también van a hacer algo muy importante, y es ayudar a la conductividad. Van a ayudar a que nuestro organismo tenga una alta conductividad, y esa conductividad es muy buena para que todos los sistemas se puedan comunicar entre ellos. De hecho, ya han hecho muchos estudios acerca del ADN y de la famosa replicación del ADN, y uno de los factores es la conductividad. Si no hay conductividad, no se produce una replicación del ADN adecuada. Por eso es tan interesante a uso terapéutico el beber pequeñas dosis de plasma marino puro, porque para nuestro peso 20 o 25 mililitros no va a suponer ningún desequilibrio, pero sí que va a aportar esa conductividad extra y esas sales minerales que realmente van a ayudar a que nuestro organismo realice las funciones de una manera adecuada. Porque el cuerpo funciona a nivel, y perdona que me estoy enrollando un poco, pero bueno, funciona un poco a nivel de homeostasis, a nivel de equilibrio. Entonces, el dar una cosa o el dar otra, en realidad nuestro organismo no funciona así. Nuestro organismo funciona de una manera más sinergética, es decir, si para utilizar X le das una vitamina, le das un mineral, pero las reservas que tiene o las funciones o ciertas funciones se van a ver comprometidas para poder utilizar esa sustancia, ese nutriente, lo que sea, el cuerpo no la va a utilizar. El cuerpo solamente la va a utilizar si le va a proporcionar un beneficio, excepto lo que son las drogas. Las drogas ya son cosas diferentes, pero cuando hablamos de sustancias naturales, es el cuerpo el que manda y el que elige y el que dice cómo va a utilizar una cosa u otra en función de su homeostasis, en función de alcanzar el equilibrio interno, no la salud. La salud es algo que tú haces de una manera voluntaria y con tu atención para ayudar a tu organismo realmente a que pueda realizar sus funciones de una manera más óptima. ¡Hala! Acorde a lo que me estabas comentando, me viene una de las preguntas que me suele hacer también mucho la gente. Claro. ¿Qué cantidad tomo? No es lo mismo una persona que otra. Yo cuando empecé a tomar agua de mar recuerdo que hacía artes marciales y yo me iba al gimnasio Claro. yo me mezclaba la botella y iba bebiendo agua de mar y yo me aguantaba 2 clases de artes marciales y la gente me decía, tía, ¿y no te cansas? Me ayudó a quitarme la fatiga, luego no tenía agujetas, o sea, no tenía ningún problema ni antes ni después y era la sensación de tener esa conductividad que te aporta como energía y el no estar cansado y además me ayudaba a centrar la mente. Y Claro. también durante el tema del embarazo, yo los 2 embarazos han sido maravillosos y bueno, mis hijos son marinos y toman agua de mar desde el mismo momento en que nacieron, beben agua de mar. ¿Y qué cantidad beben? Yo siempre lo he dicho para ellos a demanda, porque a lo mejor un día necesitas más, si tú aprendes a escuchar tu cuerpo, a lo mejor un día necesitas y otro día necesitas con un chupito, tienes suficiente. Entonces, a veces el pautar, hay gente que dice, es que me la tomo y me sienta mal. Vamos a aprender también un poco a escuchar nuestro cuerpo, el tema de la hidratación, es que son tantos factores a Claro. tener en cuenta ahí. Claro, sí, llevas toda razón. En realidad, pautar una dosis para todo el mundo es muy, muy complicada y lo ideal, evidentemente, es de alguna manera pues escuchar tu cuerpo, escuchar tus necesidades. No es lo mismo una persona que va a correr 20 kilómetros que una persona que está en una oficina, evidentemente. No es lo mismo una persona mayor que una joven, que un niño, etcétera, etcétera, ¿vale? Para de alguna manera ayudar a la gente y esclarecer un poco el punto, nosotros recomendamos de lo que es la botella de cristal, que es el Deep Sea Water o el plasma marino, siempre recomendamos unos 20-25 mililitros, que es un chupitín. Dicho esto,
dependiendo de tu gasto energético, tu patología, pues realmente tendrás que aumentar o disminuir. Por ejemplo, hablamos de la persona esta que tiene la tensión alta. Bueno, una persona que tiene tensión alta suele ser una persona que está polimedicada. Por tanto, lo ideal es que la atienda un profesional realmente, ¿vale? Y en el caso de que realmente le puede venir fantástico el plasma marino, lo tiene que tomar de una manera muy diluida, ¿vale? Vamos a recordar que hay 3 formas como de beber el plasma marino, ¿no? Una es pura, que es la hipertónica, te lo metes en la boca, en un hueco, un enjuague bucal, la aguantas 30, 40, un minuto y luego te lo tragas. Es muy bueno porque vas a segregar mucha saliva, esa saliva está llena de enzimas, te va a ayudar a la absorción sublingual y luego a que haya una absorción pasiva intestinal, va a matar las bacterias y te va a dejar la saliva ligeramente alcalina. Luego está la famosa isotonía, que bueno, yo personalmente yo la prefiero pura o más diluida, pero allá cada uno que lo quiera, que para hacerla isotónica, pues simplemente 75% de agua de manantial más 25% de plasma marino. Así se hace una isotonía, pues muy indicada para el tema de cuando hay pérdidas de líquidos, vómitos, diarreas o mucho sudor, etcétera, etcétera. Y luego está la tercera vía, que a mí yo personalmente me gusta mucho, pero es algo personal, evidentemente, es lo que se llama la hipotonía o más diluida. Es decir, imagínate que coges un vaso de agua, tiras esa cantidad e incluso le puedes añadir limón. Limón. Esta última es como más versátil, ¿de acuerdo? Entonces te permite jugar más. Y voy a poner el ejemplo que vamos a volver al ejemplo de la persona que tiene la tensión alta. Pues una persona que tiene tensión alta tiene que pautarse poco a poco. Es decir, si la toma para una persona normal van a ser 3 tapones de estos, ¿vale? Pues él va a coger y va a hacer un tapón. Va a coger en un vaso de agua, lo va a diluir y va a coger un tapón y va a ir controlando. Siempre tenemos que tener en cuenta que la gente que tenga alguna patología o que tenga o esté polimedicada, etcétera, etcétera, debe de acudir a un profesional. Un especialista. Yo siempre lo digo, o sea, realmente que cada uno elija el que quiera, si quiere algo más integrativo, más alopático, etcétera, etcétera. Eso ya es una opción personal, pero yo creo que siempre hay que hacerlo, ¿no? No hay que, básicamente porque al final desconocemos de alguna manera toda esa vida médica que puede tener la persona. Por lo tanto, yo creo que tiene que acudir a un profesional. En el caso de los deportistas, bueno, en el caso de los deportistas, evidentemente, yo creo que tienen que tomar mucho en consideración el esfuerzo que vayan a hacer. El día que vayan a hacer un esfuerzo muy grande, pues yo creo que pueden doblar, triplicar, incluso cuatriplicar la dosis normal, siempre hidratándose muy bien. Es muy, muy, muy importante en el tema del deporte hidratarse muy bien. Hay que tener agua y sales minerales. Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Uno de los problemas por que la gente se lesiona es porque los músculos, las fibras, están llenas de agua. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una fibra se seca, entonces, ¡pac!, se parte. Pero si está llena de agua, no se puede partir. Se hace un arco. Pero si está totalmente seca, ¡pac!, se parte. Entonces, una manera de prevenir lesiones es a través de la ingesta del plasma marino y siempre hidratándose de una manera adecuada. Lo que hace el ácido hialurónico, por ejemplo, es eso, es intentar mantener el agua dentro de las fibras musculares. Lo que pasa es que cuando se secan, se secan. Por tanto, para eso hay que aumentar la conductividad y hay que aumentar la ingesta de agua. Yo particularmente aquí no me quiero meter mucho, pero sí que voy a hacer un pequeño comentario acerca de la calidad del agua que bebemos. Es muy importante que intentemos conseguir agua de buena calidad, agua que sea cercana, agua que sea agua de manantial. Tenemos que intentar quitar los tipos de plásticos estos, ¿vale? Porque son muy malos, más en España hay un calor muy intenso, prácticamente la gran mayoría del año. Si este tipo de productos realmente al calor, etcétera, etcétera, se dañan mucho. Y de hecho, si la etiqueta ya ves que lo pone, protege de la luz solar, de malos olores, no dejarlo en el suelo, etcétera, etcétera. O sea, es un material de una calidad bastante dudosa y por tanto tenemos que hacerlo. Si quieres filtrar el agua, pues filtra el agua. Intenta siempre buscar pues, un filtro de calidad, etcétera, que sean, bueno, pues eso. Por lo tanto, mi recomendación es siempre que tomes el plasma marino, que busques una agua de calidad, importante.
Si te puedes permitir el lujo de vidrio, pues vidrio. Yo traigo garrafas de 10 litros en vidrio y al final me cuesta lo mismo que las marcas de agua famosas que hay en el supermercado y me lo traen a casa. Por lo tanto, si yo lo puedo hacer, que vivo en Ibiza, pues la gran mayoría de gente lo puede hacer en su casa perfectamente. Pienso que hay que invertir en obtener una buena fuente de agua y en obtener una buena fuente de sales minerales, porque la comida está desmineralizada a tope, incluso la ecológica, porque hay mucha población en el planeta y realmente los suelos no se acaban de reponer. Y eso, que hay mucha gente que lo está tratando muy bien y que hay gente que lo hace bien, no estoy generalizando, pero si tú miras los datos de minerales en los nutrientes de aquí a 30, 40 años atrás, verás que en muchos verduras, por ejemplo, y hortalizas han bajado muchísimo, porque realmente hay una sobreexplotación, realmente. Y bueno, pues Y se eso. absorben esos minerales de la tierra y no se regeneran. Bueno, esto es un círculo y con los intensivos ahí tenemos un Total, círculo y bueno, una pelea entre comillas. Uno se está comiendo algún alimento que, por ejemplo, piensa que tiene mucha vitamina C y realmente tiene no, nada, no nada. tiene, Entonces tenemos que ser conscientes, aparte de la alimentación, el agua es un tema para mí súper importante porque no nos damos cuenta que realmente llegamos a ser un 75-80, depende de la edad de agua, por ciento de nuestro cuerpo. O sea, hay que darle una importancia al agua que consumimos y la gente lo toma así a veces muy, muy a la ligera. Y si encima le aportas, como tú dices, un poquito de agua de mar, le aportas esos minerales, cuando tú estás ahora con el calor que hace, estás sudando, estás bebiendo agua que no hidrata, porque hay que ver qué tipo de agua se bebe, y encima estás perdiendo sales minerales y hay que reponerla. Por eso, para claro, mí ahora el tema del agua de mar en verano es fundamental. Yo, mira, te voy a total. enseñar lo que llevo. Me va a rabiar porque no he encontrado el que llevo normalmente, que es el de cristal, pero esto lo tengo aquí en mi casa y es Muy un bien. spray que cuando me da calor me voy echando agua de mar. De hecho, el pelo hoy me lo he rizado con agua de mar. Si le podemos dar, sí, tengo el pequeño, que es el que llevo en el bolso, pero luego para estar por mi casa tengo uno más grande y nada más el pelo, por ejemplo, me lo he rizado con agua de mar solo y para la cara, si es que la puedes utilizar para tantísimas Para, cosas. para todo, para limpiezas nasales, este spray te lo puedes utilizar para picaduras de mosquito, es impresionante. Para cualquier tipo de herida, para pequeñas quemaduras, para problemas en la boca, halitosis, para echarle en un momento dado en la comida, para después, por ejemplo, de la ducha. Por ejemplo, a la gente le encanta ir a la playa, etcétera, etcétera, y luego llegan a casa y se pegan en una ducha con agua caliente y con cloro, y lo que haces es estás fundiéndote la piel. Entonces, yo recomiendo dos cosas. Recomiendo que te pongas un filtro de carbono activo en tu ducha, que ahora mismo son súper mega económicos y te va a cambiar la piel. Y dos, te recomiendo que te hidrates con esto. En breve esperamos tener una solución isotónica, ¿vale? Sobre todo para la piel y para la nariz. En breve, está todo en proyecto porque estamos ahí con papeleos y movidas que va muy bien. Sobre todo, unas recomendaciones generales es siempre que vamos a tocar mucosa nasal, ocular, anal o vaginal, yo siempre recomiendo hacerlo isotónico, es decir, Mm. diluido, siempre lo diluimos. Yo recomiendo eso siempre. No significa que no te puedas lavar la nariz hipertónico, pero puedes hacer. Pero si hay que hacer una recomendación generalista, vamos a utilizar siempre la isotonía. La isotonía siempre nos va a proporcionar hidratación y limpieza del organismo. ¿De acuerdo? Y la hipertonía siempre nos va a dar una mayor mineralización y también nos va a dar un mayor poder antibacteriano. Por lo tanto, la hipertonía para tratar pequeñas cosas en la piel va muy bien. Eczema, psoriasis, etcétera, etcétera. Y más en combinación de que ahora en verano pues vas más suelto, vas más al sol, gente que se tiene la suerte que tiene playa y toda esa combinación hace que realmente la piel vuelva a encontrar esa homeostasis que es tan necesaria para que realmente luzca de una manera adecuada y cumpla su función de protección. Porque como todos sabemos, es el órgano más grande que tenemos y es muy importante mantener todo el tema de la piel. Y el agua de mar y el sol es un gran aliado. Está claro que el sol, quizás cuando son la 1
y estás en medio de agosto, pues bueno, yo creo que ese es el momento de ir al chiringuito y tomarte una cervecita, un agua o lo que te apetezca, y quizás no es el momento de estar allí en la playa. Pero si estás, pues bueno, pues te llevas tu gorrita, tu sombrilla y etcétera. Hay que aliarse con el mar, con la brisa. No hay que luchar contra ese tipo de cosas. Entonces es un estrés muy grande que le haces al cuerpo cuando estás en esas horas puntas de las 12 a las 4 en verano, que realmente el organismo le estás haciendo un poquito de sufrir, cuando de alguna manera, si puedes suavizar esas condiciones, puedes obtener unos beneficios increíbles. Y por Dios, que el que pueda irse a bañarse al mar, que lo haga, que es un auténtico lujo. Y de alguna manera también contribuimos con la cultura marina, con la cultura de beber agua de mar, plasma marino, con la cultura de cocinar, con la cultura de proteger el mar. Lo que estamos haciendo es creando un futuro para todos, ¿no? Entonces, uno de los rasgos o de cosas que a mí me gusta mucho siempre incluir a la gente es que si realmente, porque se está haciendo bastante, o si estamos intentando bastante recuperar lo que es el bosque, etcétera, etcétera, pero el mar sigue siendo una especie como de desconocido un poquito, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, pues hay mucha profundidad, hay mucho desconocimiento, es una materia que para nosotros, aunque no es ajena, pero sí que realmente tenemos que sobrepasar cierto tipo de barreras, sobre todo sociales, ¿no? Porque nos han dicho muchas cosas acerca del mar que luego no son correctas, ¿no? Si no fuera por el mar y no fuera por los bichos que viven allí, perdón, por los animales, el plancton, etcétera, que viven allí, realmente la vida no podía ser en el planeta, porque realmente es el mayor productor de oxígeno, el mayor productor de nutrientes, el que almacena el CO2, el control climático lo tiene el mar, etcétera, 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 etcétera. El agua dulce, el que mayor aporta agua dulce a nuestro planeta es el mar a través de la evaporación, etcétera, etcétera. Y todo esto no lo tenemos claro. Por tanto, el tener una botella de plasma marino en tu nevera te va a ayudar a pensar de otra manera, realmente a que formamos parte de un planeta que en su gran mayoría es líquido y que tenemos que respetar esa fase líquida para que tengamos un futuro y un presente. Entonces, esto es una de las cosas que yo intento transmitir a la gente, porque así realmente pues tendrán más cuidado a la hora de ir a la playa, pues intentar no tener estas cremas solares que tienen productos tóxicos y que no son realmente biodegradables, intentar pues el tema de las colillas, el tema de los plásticos, el tema de muchísimas cosas que realmente hacen que la vida en este planeta sea más difícil cuando podría ser mucho más fácil si las hiciéramos de una manera correcta. Sobre todo, además, hay una cosa que es por nuestra parte muy ingenuos, porque cuando hacemos algún desastre medioambiental no nos damos cuenta que nosotros somos seres que vivimos muy poco comparado con otros seres y comparados con el planeta. Por lo tanto, un desastre medioambiental a quien le va a afectar en el presente y en lo que va a vivir va a ser a nosotros. Realmente el planeta, después de 200 años, se va a poder recuperar del vertido. Y cuando yo me muera, el planeta seguramente seguirá realmente. Entonces, realmente estamos siendo muy estúpidos al no entender que realmente el no maltratar al mar es como no maltratarnos a nosotros. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que si tú piensas que realmente nosotros somos como un mar interno, si realmente entiendes ese concepto y entiendes de que nosotros tenemos nuestro mar interno, entonces cuando contaminas al mar, de alguna manera activa o pasiva, de alguna manera te estás también contaminando a ti mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto que yo quiero que la gente empiece a entender, porque realmente cuando entiendes ese concepto empieza una relación de respeto y una relación de realmente de poder utilizar el mar en beneficio de todos los seres en todo lugar, ¿no? Yo creo que es muy importante. Por tanto, esto es una de nuestras misiones, ¿no? Y una de las cosas que estamos desarrollando desde Bici Formentera Agua de Mar es precisamente desarrollar la parte más medioambiental.
Entonces ahora estamos con un agente que se llama Restaura Coral y estamos en una fase de proyecto que estamos aquí en Ibiza buscando las gorgonias y los corales y estamos participando en ello porque es muy importante entender este tipo de seres vivos que son biomarcadores que te indican la calidad. Entonces, la verdad es que hemos encontrado algunas cosas que no nos han gustado, pero hemos encontrado que la salud de la gran mayoría estaban en muy buen estado, sobre todo las gorgonias rojas, con lo cual ha sido una sorpresa. Si somos capaces de convivir de una manera adecuada, el mar es realmente un ser muy especial que realmente tiende a mejorar. Somos nosotros que no entendemos el juego que nos propone. Aquí hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la tierra no es del hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Eso, cuando tú lo integras y lo llevas a la práctica, entiendes que nosotros somos, al final, no somos más que una plaga y si seguimos el estilo de vida que se lleva, yo lo digo, el planeta hace un reset y adiós, porque somos su plaga. Pero bueno, ahí estamos nosotros apostando por otro modelo de vida, por vivir de una manera más sostenible, acorde con los recursos que tenemos, no sobreexplotarlos, vivir en esa armonía que había hace mucho, mucho tiempo con la naturaleza, entre la naturaleza y el ser humano, porque cuando tú te separas de la naturaleza, pues te desnaturalizas, vienen problemas y muchas historias. Y se puede vivir de otra manera, porque muchas personas como vosotros y por lo menos nosotros estamos demostrando que se puede vivir con el planeta y desde esa sensibilidad hacia lo que estás haciendo al planeta o a otro, te lo haces realmente a ti mismo, porque el único perjudicado de estar contaminando somos nosotros. Sí, sí, efectivamente. Y con esto no quiero decir que nosotros, tú y todo el mundo, siempre contamina y siempre queremos en nuestra cabeza ir dos pasos por delante. Pero sí que es verdad que hay que sentar unas bases para que sea todo esto más sostenible. Y además, si lo analizas desde un punto de vista un poco más holístico y un poquito más amplio, vamos a vivir más tranquilos, porque trabajar tanto es también muy agotador para el organismo. Hay que intentar un poquito llegar a un acuerdo. Por eso intentamos nosotros, de esta manera, en la practicidad, llevar a cabo este tipo de prácticas diarias, ¿no? Pues como te acabo de decir, ¿no? Somos, por ejemplo, muy cuidadosos con el tema del reciclar. Creemos que es súper importante reciclar. Estamos adheridos a una plataforma para que todos nuestros envases se reciclen. Todo esto es importante, hay que colaborar. La gente opina, bueno, no, a lo mejor reciclar porque no se recicla bien. Lo entiendo, se recicla fatal, no se recicla suficiente, pero la única manera de cambiar esa tendencia es realmente abarrotarlo todo a reciclaje. Y entonces la cosa empezará a rular. Pero mientras tengan o haya excusas porque no se llega, entonces pues pasará lo mismo. Y lo mismo pasa con todo. Nosotros somos una empresa pequeña, si nosotros podemos utilizar el backing box y el vídeo, pues otra gente también lo debe de hacer. ¿De acuerdo? Si nosotros podemos no utilizar agua dulce en ninguno de nuestros etapas, pues otra persona también lo puede hacer. No se trata solamente de distinguirnos a nosotros, se trata de alguna manera de enseñar un camino y que aquí hay mucho pastel para todos. No nos tenemos por qué pelear, por Dios. Para mí es un ejemplo a seguir. Estando en costa hay muchas cosas que se podrían estar utilizando agua de mar en muchos procesos y se está cogiendo el agua dulce y derrochando de una manera que, bueno, es abusivo a veces ver ciertas cosas. En costa o aquí, porque yo con los intensivos están tirando litros y litros de agua, por lo menos el problema que tenemos aquí, para luego no coger esos cultivos, dejarlos tirados. Después de haber tirado el agua, explotando los recursos. Y es un Claro, poco triste. por eso es complicado. Pero bueno, yo me gusta ver un poco el vaso medio lleno, no medio Sí, vacío. sí. Y pienso que realmente tenemos que ir progresando poco a poco y hay que llegar a un acuerdo. Es que o llegamos a un acuerdo o la cosa irá peor. Hay que llegar a un acuerdo, de alguna manera. Y bueno, ¿tienes alguna pregunta más? ¿Alguien te ha hecho alguna Sí, pregunta más? volviendo al hilo de las preguntas que luego me hacen cuando estoy por Biotrémolo, cuando hablo Claro, siempre del agua de mar, yo quería hacerte una consulta que me hacen mucho. Para mí ha quedado claro. clara durante la charla que estamos manteniendo,
pero yo voy a darte pie para que tú lo expliques de una manera que las personas que vean después el vídeo, las que están viéndolo ahora, lo puedan entender. Siempre Vale, me preguntan la diferencia entre la botella de cristal y el box, siempre. Porque perfecto. la gente al final, vamos a ser sinceros, la gente mira el precio, pero es Claro, que tú no te das cuenta de la cantidad que bebes de una y la cantidad que bebes de otra o cómo puedes utilizar una u otra. Entonces, claro. yo quería lanzarte esa pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la botella y el box? Vale, sí, sí, es una pregunta súper lícita. De hecho, si a alguien no le queda claro, pues ya a través de Natalia o si no a través de nuestra página web se puede poner en contacto a través de nosotros y se lo volveré a explicar encantado. Pero básicamente la diferencia entre la botella y el backing box reside en tres. La primera y la más obvia, se ve a simple vista, es el packaging. Tú tienes un packaging que es vidrio y tienes un packaging que es backing box. Dentro de los plásticos, lo mejor que hay en el mercado es el backing box, estamos de acuerdo, pero el vidrio es muchísimo mejor. Es un material que, aparte de ser más sostenible, conserva muchísimo mejor. Y en el caso de esta botella, además, tiene un plus. Para la gente que le gusta el tema de la vitalización y tal, esta es una botella que tiene una capacidad de crear un vórtice, que voy a mostraros ahora mismo. Tú lo agitas con fuerza, realmente verás cómo te hace un vórtice. Y esta es la manera en la que la naturaleza crea lo que se llaman dominios coherentes, o de alguna manera, pues, agua líquida cristalina. ¿De acuerdo? Que esto es muy importante para la absorción. O sea, la primera diferencia era el packaging. La segunda diferencia es la filtración. El backing box lleva una microfiltración en frío, ¿de acuerdo? Y la botella lleva una microfiltración en frío y luego una ultrafiltración en frío, con lo cual se asemeja más a cómo nuestros riñones filtran. Por tanto, lo que hacemos ahí también es que la absorción sea muchísimo más fácil, que con menos cantidad se pueda absorber mejor cantidad, de una manera más efectiva. Y la tercera diferencia, y la más importante de todas, es en el estado químico en el que se encuentran los minerales. Para que el agua de mar tenga un uso terapéutico total, necesitamos que se recoja en un sitio donde haya una concentración importante de plancton. Por tanto, el plasma marino, el deep sea water, la botella de cristal, se recoge en estas zonas, ¿de acuerdo? Y el backing box no. Tanto el backing box no tiene ese uso terapéutico, es decir, los minerales box no tienen esa alta biodisponibilidad. Entonces tienen otros usos. ¿Y qué uso le vamos a dar al backing box? Si el uso de ingesta directa, el uso terapéutico, se le damos a la botella, al backing box le vamos a dar un uso sobre todo de, pues, culinario, fermentativo, conservativo, también a nivel de agricultura, a nivel de desparasitar, a nivel de desinfectar, o sea, tiene muchísimas cosas, a nivel, por ejemplo, osmótico, para el tema de la gente que tiene estreñimiento, pues hay mucha gente que le va muy bien para el tema de estreñimiento. Para el tema de estreñimiento, el backing box te puede valer, ¿de acuerdo? Pero no te vas a mineralizar, ¿de acuerdo? Va a ser muy difícil que haya una mineralización. No significa que no la puedes utilizar, la puedes utilizar, como hemos dicho, para muchas cosas. Para hacerte un enema, para tratamiento de la piel tópica. O sea, tiene muchísimos usos, pero realmente el uso terapéutico lo tiene el deep sea water o el plasma marino, la botella de cristal. Es el uso que nosotros recomendamos para la ingesta directa, no el backing box. Eso no significa que no se puede, sino simplemente que el concepto que se maneja con el plasma marino, con el agua de mar, es el concepto mar. Mineralízate, alcanalízate, regenérate. Pues el mineralízate en el backing box no va a pasar. ¿De acuerdo? Eso no significa, como he vuelto a decir, que no tenga una función osmótica. Nuestro cuerpo necesita, por eso esas sales minerales que te va a aportar el agua, por eso yo no estoy a favor de las aguas que son tan bajas en minerales, porque esos minerales tienen una función también osmótica para movilizar todos los líquidos en tu organismo, incluido el sistema linfático, el sistema renal, etcétera, etcétera, el sistema intestinal, que son muy importantes que haya unos líquidos con una suficiente cantidad de sales minerales para que realmente esos líquidos puedan ejercer su función, pero no van a tener una función estructural, una función nutritiva.
sino que va a tener otro tipo de función. Entonces, para uso terapéutico, yo siempre recomiendo la botella de cristal. Es lo que recomendamos nosotros. No sé si he explicado la diferencia, ¿se ha quedado claro? Sí, yo de todas formas yo lo entendía, pero yo considero que ha quedado bastante claro. Antes has mostrado una botellica azul, que yo ahora mismo no la tengo aquí porque me la No. deja en Pangea. Sí, ¿no? ¿Has mostrado una botellica Sí, pequeña azul? sí, Sí, perdona. esa es Sí. la botella para los lavados nasales. ¿La puedes volver a mostrar? Sí, sí, lo que pasa es que no está ahora mismo en el mercado ni No nada, porque está. estamos, no está, Vale. no está. Pero bueno, Está, la vaya a modificar. Vale. No, es que exacto. como yo tengo de esa, pensaba que seguíais teniendo. No, ¿Vale? no, porque esto es son unas muestras que se enviaron y tal, y que, bueno, Vale, entonces para luego como con el tema de lo que, lo que ha pasado, pues tuvimos que cambiar etiquetas, movidas, historias, entonces, bueno, vale, ya todo va un poquito despacito y, bueno, pues eso, vamos ahí vale. poco a poco. Perfecto, Poco. perfecto. Deciros que en cualquier tienda de Biotremol podéis disponer de las botellas y de los box y de los Claro, sprays, ¿vale? Los sprays estos pequeños, yo es que los llevo siempre en el bolso. Por lo que tú dices, por el tema de ahora con el calor, claro. es alucinante. Y aparte te está hidratando por fuera, aparte de por dentro, te está hidratando por fuera y dando Claro. minerales, con lo que sudamos ahora es súper necesario. Y aparte, yo que sé, para limpiar ambientes, porque tú piensas que es un spray que lo que está yendo es ionizando y está sacando una solución acuosa que es muy rica en minerales, por tanto crea muchos iones negativos y entonces va a desinfectar los espacios, es que es buenísimo. O para ejemplo, por yo que sé, una limpieza de urgencia de la cara, de las manos, de lo que sea, de un niño, de tal, de un animal, la cara, etcétera, etcétera. Tiene unas propiedades increíbles, muy antibacterianas y muy alcalinizantes para el uso tópico. Por tanto, tiene muchísimos usos, etcétera, etcétera. O sea, yo también lo llevo siempre. Yo soy muy fan del spray pequeño. La gente no es muy fan, la verdad, porque no es un concepto que a lo mejor no lo tienen claro, pero yo soy súper fan. Me parece una idea buenísima, porque el spray hace que penetre mucho más en lo que es en la piel, en el ambiente, etcétera, etcétera. Y entonces te da una versatilidad increíble. Y aparte tú piensas que esto es vidrio, ¿vale? Y nosotros no ponemos precintos en los tapones. Por lo tanto, tú, fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Tú, qué mal negociante soy, tú lo puedes abrir, lo puedes rellenar, Sí, yo lo ¿sabes? digo muchas veces. Además, puedes rellenarlo de la botella grande y llevarlo. O sea, para mí es fantástico poder llevarlo en el bolso e ir rellenándolo. Claro, Voy y la gastando botella con las botellas y reutilizarla, voy no rellenando y sin problema. del material es de Perdemos la señal. No sé si me escucha. David, ¿me escucha? Mm, se ha perdido la señal. David, a ver qué pasa. Hemos perdido la señal. de ¿Me escuchas, David? Te- Hemos perdido la señal. Hola, Hola, yo te ahora, oigo. vale, pues no te escuchamos. Ah, hemos perdido un poco la Yo, señal. yo te oigo. Vale, ahora ya parece que la recuperamos. Parece que te vemos. ¿No? Sí. Yo sí te oigo. Estabas comentando la calidad del material, que es importante. Y lo que hablábamos antes, si yo puedo comprarme la botella grande y me la voy rellenando esta, también ahorramos en envases a la Ahí larga. está, ahí está, ahí está. Es precisamente, Mm. Hemos vuelto a perder la señal. No sé, David. ¿Los demás le escucháis bien? Tú me escuchas, ¿verdad? Sí. Pero nosotros a ti no. A ver, no sé lo que ha pasado. ¿Nos escuchas? ¿Me escuchas, David, tú? sí, te escucho. Vale. Hemos vuelto a perder un poquito la señal. Te oigo, pero te has quedado en la pantalla, por lo menos en mi pantalla, te has quedado congelado.
Pues si te parece, podemos finalizar la charla. Agradecerte nuevamente que hayas accedido a esta presentación de vuestro proyecto, de vuestra empresa y sobre todo del agua que tenéis de Ibiza y Formentera. Agradecerte que me hayas dedicado este tiempo a mí, a las personas que luego y ahora están viendo el vídeo y que nos haya aclarado algunas de las dudas que mayormente me transmite la gente, porque con el tema del el subir la tensión y el tema del cristal yo he tratado de explicarlo conforme he escuchado a vosotros explicarlo en las charlas o en vídeos que he visto, pero hay veces que la gente no ha llegado a entenderme. Yo creo que quien vea después el vídeo le va a quedar bastante claro. Mm, eh, vale. Si quieres hacer un pequeño aporte o alguna palabra para despedirte, a ver si conseguimos escucharte. ¿Me oyes? Sí, lo que la imagen Vale, está congelada. vale, pues claro. Bueno, lo primero es darte, Natalia, a ti personalmente las gracias y darle a Biotremol también las gracias por estar allí, como siempre. Y nada, si alguna persona tiene alguna duda, pues que se ponga en contacto con nosotros a través de formenteraguademar.com, aunque está en mantenimiento, pero allí puede preguntarnos lo que quieran. Y muchísimas gracias por todo, Natalia. Cualquier cosa, habla. Saludos, Vale, Marinos. muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Un besico. Agur. Agur. Gracias. Hasta luego.